Buenos días a todos, hermanos. Muchas gracias por el apoyo que nos dais también en nuestra tarea misionera desde Ibiza, en Ibiza y desde Ibiza. Y gracias por vuestro amor y cariño que siempre nos manifestáis. Así que he hablado con Antonio y siempre digo, es bueno porque tenéis un valor muy grande aquí en Puerto de Sagunto, en la iglesia, que es el valor de la hospitalidad. Así que siempre nos sentimos bien recibidos, bien tratados, siempre nos arropáis y volvemos siempre a una familia donde nosotros cargamos las pilas y también somos amados por todos vosotros. Así que muchas gracias. Gracias también por el apoyo que muchas personas están haciendo a nuestro trabajo misionero desde la iglesia. Se le agradece por extender el reino de Dios a través de nosotros. No sé si han oído, seguramente vosotros, sobre todo los aficionados a los deportes de carreras, de Michael Schumacher. Michael Schumacher, el famoso Michael Schumacher, que ganó 7 campeonatos mundiales con la escudería, una de ellas creo que era Ferrari y la otra no me acuerdo mucho, Benetton seguramente u otras, pero Ferrari sí que estaba, 7 campeonatos mundiales. Yo lo vi jugar en un partido de fútbol en la televisión con famosos deportistas, futbolistas profesionales y marcó un tremendo gol. Este hombre se veía muy atlético, aparte de tener fama, dinero y muy presente. Un hombre joven con mucha carrera por delante. Y pasa algo en su vida, el 2013 va a esquiar ahí en las montañas suizas y tiene un accidente. Su cabeza golpea con una roca y le produce serias lesiones cerebrales. Su familia obviamente lo lleva y no quiere publicar nada de lo que ha pasado con él. Hasta ahora se sabe muy poco qué es de su vida, pero se dice que está en estado vegetativo. O sea, está ahí prácticamente muerto, seguramente con máquinas y todo, pero vegetal. Y tú dices, ¿cómo un hombre con tanta vitalidad, un hombre con tanto por delante, con un futuro magnífico, con dinero, con una familia, con todo por delante, cae en este estado? ¿Por qué alguien así podría quedar? Y seguramente él no se imaginó nunca que podía pasar por eso. Su familia tampoco se imaginó nunca que podría vivir estas aflicciones y que su esposo o padre iba a quedar vegetativo. Y nosotros mismos nos damos cuenta en nuestras vidas que parece que nunca nos va a pasar algo, ¿no? Y parece que como que siendo cristianos nosotros ningún mal nos tocará. Ninguna aflicción llegará a nuestras vidas porque estamos protegidos y estamos cuidados por el Señor. Y esa es una gran verdad. Es una gran verdad. Pero yo como misionero he sufrido en la vida. Sufrido, he tenido éxito, pero en medio del éxito hay sufrimiento. En medio del triunfo que el Señor nos da también hay sufrimiento. Y hemos vivido esta mezcla de triunfo y sufrimiento. De esta gloria de Dios en medio también de las aflicciones. Así que lo que te quiero hablar en esta mañana es que las aflicciones van a estar con nosotros. Y Jesús lo dijo claramente. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Estaba hablando con sus discípulos en una manera íntima. Le estaba advirtiendo lo último de lo que iba a pasar. Yo me voy un tiempo con ustedes, pero ya me iré. Y los discípulos todos confundidos. Y le dice algo clave, dice que su tristeza se convertirá en gozo y le dice estas palabras. Les he hablado a ustedes para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero en Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! Así que si Jesús está declarando que nosotros mientras caminamos en nuestra vida
en el mundo, mientras caminas en esta vida, tendrás aflicciones. No está diciendo que posiblemente, no está diciendo que a lo mejor tendrás, dice, tendrás aflicciones. Estaba asegurando. Sobre todo lo que venía para los discípulos iba a ser muy duro, pero le estaba preparando. Dice, les digo esto para que tengáis fe, para que recordéis, tengáis fe. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay una palabra clave que Jesús menciona aquí. Porque sí, se presenta como un panorama muy oscuro, pero siempre Él da la salida. Siempre tiene una respuesta y es que Él ha vencido al mundo. Y dice, confiad, confiad. Así que en medio de la aflicción en los que Dios va a estar haciendo, lo que Jesús, el Espíritu Santo, va a estar haciendo en nosotros, afirmando la confianza en Él. Pero nadie confía en alguien que no conoce. Mientras más conocemos al Señor, más confianza tenemos en Él. Así que Dios usa las aflicciones para que le conozcamos. Para que conozcamos de su amor, para que conozcamos de su poder, para que conozcamos de su bondad y para que tengamos confianza. Así que la primera manera de enfrentar las aflicciones es confiar en Dios. Pero tienes que conocerle. ¿En qué Dios estás confiando? Así que Jesús lo dijo claramente que en el mundo tendremos aflicciones. Hay muchas iglesias que están diciendo, no, el cristiano no debe sufrir. El cristiano no va a pasar por esto. Como cristianos estamos en una burbuja protegidos de todo mal. Pero cuando tú sientes aflicción o la aflicción ha llegado a tu casa, tú dices, ¿por qué me siento así? Soy el único que está pasando por esto. Quizás estoy mal, estoy en pecado o simplemente Dios no me ama. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y para nosotros que tendremos aflicciones. Pero no llega hasta ahí. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. Pareciera también que mientras más cerca, más ungidos por Dios, menos cosas nos van a pasar. Y David nos trae un ejemplo muy importante cuando leemos 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 27. Vive una situación después de llegar con su ejército al lugar donde estaba su familia, donde estaban ellos. Dice lo siguiente, 1 Samuel 30, del 1 al 27, dice, y al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar Ziklag, habían tomado cautivos a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no los habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron en la ciudad que había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerza. También habían caído prisioneros 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal del Carmel. Imagínense que este hombre de Dios, que ha sido ungido por Dios, que iba a ser el rey de Israel, que el Señor lo nombra como que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David sufre y ha sufrido por toda su carrera. Ha sido perseguido por Saúl y ahora vive algo que no esperaba que iba a ocurrir. Tú quieres llegar a tu casa, quieres encontrar todo bien, que tu familia está bien, que todo está bien, pero lo que se encuentra David y sus hombres es que la ciudad estaba quemada, que habían sido capturados sus hijos, sus hijas y sus esposas habían sido llevados cautivos. Así que aquí vienen las reacciones, y estas son normales.
reacciones que podemos tener nosotros frente a la aflicción. Primero, observamos una situación que está pasando o que me está pasando y que es muy mala. La ciudad ha sido quemada y mis hijos, mis esposas han sido llevadas cautivos. Así que vemos un panorama muy mal cuando estamos en aflicción. Lo primero es que observamos y vemos que la cosa no anda bien, que la cosa está muy mal y podemos llegar a pensar que esto no tiene solución. Podemos ver todo negro, un panorama sin esperanza, que aquí se acabó todo. Entonces la segunda reacción, o una de las reacciones, es llorar, ¿no? Cuando nos pasa algo, cuando algo nos duele, cuando algo está pasando en nuestra vida, cuando tenemos una pérdida, cuando perdemos un familiar, cuando hay una enfermedad, lloramos. Y es una reacción normal, debemos llorar. Es una reacción que nos ayuda a aliviar el alma, inclusive, llorar. Así que lloraron y lloraron hasta que se cansaron, hasta que las fuerzas se agotaron, lloraron hasta no poder más. Y después viene la angustia. Y le vino angustia a David porque los demás querían apedrearles. Y viene como el proceso, ¿no? El llanto, la angustia, y ahora hay que buscar culpables. Y los soldados que estaban con David querían apedrear a David. Estaba angustiado por eso, lo querían matar. Porque siempre cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos un problema fuerte, cuando estamos en una situación que no damos más, que no podemos llevar, empezamos a buscar culpable. El pastor es el culpable. Mi esposa es la culpable, mi esposo es el culpable. Y finalmente, cuando hemos agotado todos los culpables, le echamos la culpa a Dios. Dios, tú eres el culpable. Porque has prometido sostenerme, porque has prometido cuidarme, porque has prometido sanarme y ahora estoy en esta situación. Tú eres el culpable. ¿Te ha pasado? Le echamos la culpa a Dios. Y empezamos a hacer de Dios una imagen totalmente distorsionada. Dios es malo, Dios no me quiere, Dios no está por mí, Dios no me protegió cuando tenía que protegerme. Dios no me cuidó cuando tenía que cuidarme. Dios no me advirtió cuando tenía que advertirme. Así que tú, Señor, eres culpable. Y siendo también dentro de la obra de Dios, dentro de los siervos de Dios, también hay gente que dice, pero Señor, yo te sirvo. Yo te he servido, yo estoy delante de tu presencia. ¿Por qué has permitido esta situación? Y pasan. Hace poco escuchamos a una pareja de Salmo 150. Una pareja que perdió a su hijo siendo pequeño, se ahogó mientras celebraban algo, se ahogó en la piscina. Y hace poco, el 2022, su hija mayor de 20, no me acuerdo qué año, se suicida. Y ellos tienen un ministerio acerca del duelo, del suicidio y de la muerte. Y siguen juntos. Así que ellos contaban un poco los procesos de estar en una aflicción tan grande. Pero ellos siguen sirviendo a Dios, siguen ministrando a Dios y siguen tratando esas heridas que trae la aflicción. A veces podemos ir a niveles muy profundos de dolor en que realmente decimos, pero ¿qué pasó aquí? Señor, ¿dónde estaba tu protección? ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesitaba? Y parece que Dios no está en ese momento. Pero la palabra dice que Dios va a estar con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Pero por eso que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero esperen, no se asusten, no tengan miedo, confiad, yo he vencido al mundo, gloria a Dios, porque Él promete estar con nosotros. El dolor no es para siempre, la pérdida no es para siempre, lo que te está pasando no es para siempre. El Señor tiene un camino de liberación que es más glorioso que el dolor, y eso te va a ayudar a conocerle más. Wow, a conocerle más. Así que querían apedrear a David
culpable, buscando culpable, y viene la amargura, llanto, angustia, y ahora otro nivel, amargura. Y cuando llegas ahí a la amargura, todo se te pone oscuro. El corazón se te empieza a endurecer. Aparte de echarle la culpa a Dios, le echas la culpa a los hermanos, a la Biblia, a todo, y a ti mismo. Te sientes culpable tú también. Porque hay amargura, y la amargura te puede contaminar, y la amargura contamina a otros, porque no ves lo que tú quisiste ver, porque piensas que Dios no ha estado en el proceso o en el proceso de tu aflicción. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero darles algunas pautas cómo David sale de la aflicción. Cómo David sale de la aflicción. Y lo que dice el texto de 1 Samuel 30. Dice, pero David, después de haber llorado, de haber angustiado, de haber estado ahí compungido y no saber qué hacer, cobró ánimo en el Señor. Así que cuando estamos pasando dificultades o estamos pasando una prueba o estamos pasando una aflicción, debemos fortalecernos en el Señor y decir, hasta aquí, ya lloré, ya me angustié, ya tengo pena, pero tengo una salida. Hay un Dios que está aquí, que me ha prometido y yo he hecho mano de y me cobro ánimo en el Señor. Que hay esperanza, que no hay, que detrás afuera del túnel siempre está una salida, en medio de la oscuridad siempre hay luz, en el Señor siempre hay esperanza y esta esperanza es de gloria, porque te va a llevar a un mejor conocimiento de Él, te va a hacer más firme, vas a poder tener una experiencia con el Señor, cobrar ánimo en el Señor, no en tus propias fuerzas. Cuando tú acudes a ti mismo, a tus propias capacidades mentales, psicológicas y empiezas a enfocarte en ti, no vas a poder. Tienes que tomar fuerza ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Dice, no, yo conozco a mi Dios. Yo conozco, de aquí va a haber una solución. Puso su confianza en el Señor, su Dios. Qué bueno que cuando tú estudias la palabra, cuando ya has tenido experiencia con Dios, puedes echar mano a esos recursos que están depositados para decir, yo conozco a mi Dios, me salvó de antes y me va a salvar ahora, me proveyó antes y ahora también me va a proveer, me sanó antes, ahora también me va a sanar, me sacó de una dificultad muy difícil y ahora también lo va a hacer. Denle un aplauso al Señor por eso. Puso su confianza en Dios. Dios está diciendo, confía en mí, yo tengo todos los recursos, tengo la manera, la forma, confía en mí. Esta es una manera en que yo estoy usando esta aflicción para que confíes más en mí y compruebes mi amor y mi cariño y mi carácter para ti. Y hay algo muy clave aquí. Confiar en Dios, dice David, pero dice que consultó al Señor. Wow. Porque nosotros pensamos, sí, confío en el Señor, sí, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero el Señor quiere que le consultemos, o en otras palabras, quiere que le digamos, le preguntemos, Señor, ¿cómo salir de esta aflicción? ¿Cómo vamos a salir? Yo no tengo la solución, no tengo los recursos, no tengo la habilidad, pero tú tienes todo. Señor, te digo, Señor, a ti, dime algo. Y es una conversación con el Señor. Tenemos que consultar al Señor. Algunos cuando tienen problemas van a un amigo, el amigo le da algunas referencias a otras personas, pero David fue al Señor porque le conocía y consultó al Señor, le preguntó algo específico. Y ahí yo quiero detenerme porque las claves también es que tú seas específico en las preguntas que les haga al Señor. Y parece sencillo. Y dijo David al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? Primera pregunta, si lo debía perseguir, si debía ir tras ellos. ¿Les voy a alcanzar? Segunda pregunta,
Si los persigo, los voy a alcanzar. Y el Señor le respondió, persíguelos. Respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¡Wow! Cuando nosotros no sabemos bien qué hacer, viene la palabra de Dios que es clave, que te da una guía y una salida a tu situación, una salida en medio de la aflicción. Viene de la palabra, viene de la verdad, viene del Espíritu de Dios. Esta palabra puede venir a través de la Biblia, de una predicación, a través de la lectura bíblica, a través de un profeta. Puede traer una palabra específica en tu situación específica. Así que sé específico con Dios y pregúntale, ¿qué hago en esta situación? No seas tan general. No le preguntes, Señor, ayúdame en esto. Él sabe, pero le gusta que le preguntemos específicamente. ¿Cómo me proveerás el dinero del alquiler para este mes? Señor, ¿cuál es el trabajo que voy a tener? ¿Qué trabajo voy a usar? Señor, ¿cómo salgo de esta enfermedad? Señor, ayúdame en este problema de relación personal con otras personas. Tienes que preguntar específicamente a Dios y Dios te contestará. ¿Cuántos creen que Dios habla? Sí. Gloria a Dios. Dios habla y guía y te da respuestas específicas. Cuando Vicky y yo estábamos en India, le preguntamos, Señor, aquí en la ciudad, ¿dónde vamos a vivir? Estábamos en un hostal viviendo por más de 2 semanas, 15 días. Y le preguntamos, Señor, ¿dónde vamos a vivir? Específicamente. Y el Señor me dijo así, cruza el río. Había un río ahí que dividía el río, montaña aquí, montaña acá, río por acá, puente. Cruza el río. ¿Ya? Es una buena, cruzar el río. A la derecha, no a la izquierda. Me dijo a la derecha. Cruza el río a la derecha. Enfrente de la montaña. Acuérdense que estaba en el Himalaya, habían varias montañas, pero había una montaña en específico que era más alta que las otras y que salía ahí muy, de aquí, de este lado se veía muy claramente. ¿Y sabe lo que hicimos? Seguimos la instrucción del Señor. Así que cruzamos el río, nos fuimos a la derecha, nos encontramos frente a esa montaña. Ahí estaba la zona que se llamaba Prini, que vivimos por más de ¿qué? 11 años en ese sector Prini. Enfrente de la montaña, y fue una guía específica de Dios. Y ahí vivimos, y ahí encontramos la casa, ahí levantamos el hostal que levantamos en India, que algunos conocen la historia, y nos daba risa porque en la cocina de nuestra casa daba justo a la montaña donde el Señor nos había indicado. Ahí estaba, esa montaña era, no era otra montaña. Así que cuando tú eres específico y le preguntas al Señor cómo salir de la aflicción, cómo salir del embrollo, cómo salir del problema, Dios te da una respuesta específica. Y así a nosotros nos marcó como un mapa, aquí, aquí, acá, aquí, acá. Y después estábamos orando, Señor, ¿dónde está nuestra casa? Y estábamos orando a 200 metros de la casa que estuvimos por 5 años viviendo ahí en India. Así que Dios es específico, te entregará respuestas y claves específicas para salir de la aflicción. Y adivine qué hizo. ¿Qué hizo David? Obedeció. Obedeció. Y a veces tenemos un problema como cristianos. Escuchamos la voz de Dios. Dios nos está diciendo este es el camino, pero no queremos obedecer porque dudamos. No, ¿cómo va a ser tan simple? Al otro lado del río, a la derecha y a la montaña. ¿Cómo va a ser tan simple, Señor? No, tiene que ser más complicado, porque no confiamos en la guía de Dios. Y hay muchos cristianos que se quedan con la palabra, que se quedan con la guía de Dios. Dios les está diciendo, les está guiando, pero no obedecen. Y ahí tienen que dar un paso de fe, de confianza, de obedecer por muy, ¿cómo podríamos decirlo? Absurdo que sea la guía de Dios. ¡Wow! Porque el Señor a veces te manda algo que es muy sencillo y dice, pero ¿cómo va a pasar esto con esto? O algo muy complicado que te dice, pero no, Señor, que no tengo los recursos, no, ¿cómo yo me voy a embarcar en esto? Es mucho dinero para ir ¿a dónde?
a Costa de Marfil, ¿cómo tú me estás diciendo esto? Pero yo no tengo... Y le ponemos excusa a Dios. Y finalmente no tomamos la salida que Dios nos está hablando para nuestra aflicción porque no queremos obedecer. Así que una de las actitudes que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Obedecer. Porque cuando el pueblo de Dios escuchaba a Jehová, era escuchar para obedecer, con la intención de obedecer. Y muchas veces el pueblo de Israel no quiso escuchar al Señor. Así que obedeció y ya conocen la historia, se van, les atacan, recuperan a toda su familia, ninguna pérdida y más encima se trajeron mucho del botín y fue glorioso lo que Dios hizo en la vida de David. Pero piensa en David ahora, ¿más confianza en el Señor? Sí, más confianza, porque lo conoce de otra manera. Dice, el Señor me libró de esta aflicción. Y podemos ver en los salmos de David cómo dice cómo el Señor lo libra de la aflicción, lo libra de la trampa, lo libra de su enemigo, porque experimentó que Dios lo había liberado en medio de una aflicción tremenda. Así que Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicciones. Y ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo tiene una experiencia con Silas, que van llenos del Espíritu Santo a predicar a una zona que Dios le había mostrado y por hacer la obra de Dios son encarcelados y metidos en la cárcel. Y metidos en la cárcel adentro en la oscuridad. Y fueron puestos sus pies en el cepo para que no se escaparan ni se movieran. Y yo creo que una de las buenas actitudes que podrían tener Pablo y Silas sería, Señor, ¿por qué estamos aquí? Te estamos sirviendo. Si escuchamos al varón macedonio que nos dijo, ven y ayúdanos, nosotros estamos aquí, nos encontramos con Lidia, esta mujer que se convierte, ahora nosotros hicimos el bien y nos mandan a la cárcel. ¿Y tú qué estabas haciendo, Señor? Pero dice la palabra que Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice en el versículo 26 de Hechos 16, 25 y 26, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, actitud, en medio de la aflicción, habían sido azotados, no eran golpecitos, azotados romanos, de azote romano. Habían sido azotados. O sea, estaban doloridos, heridos. Yo siempre pensé, si en India o en algún lugar me toman y me pegan, o me ponen en la cárcel y me torturan, yo quedaría resentido, ¿no? Señor, te estoy sirviendo aquí, vine a India y termino en la cárcel, ¿eh? Y termino golpeado. ¿Y qué hiciste tú? Pero no, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Acabamos de cantar uno, ¿no? No me acuerdo cómo dice. Que vamos a cantar y alabarte. Bueno, hubieron varios en este sentido, ¿no? De alabar en medio de la tribulación, alabar en medio de los problemas, alabar y proclamar el nombre del Señor en medio de las dificultades. Pero ellos han sido golpeados y ahora están dentro de la cárcel y justamente con los pies en el cepo y ahora cantando y orando. Así que a esta lista que hemos dicho de David, le agregamos esta parte, orar y alabar al Señor. Así que una buena actitud cuando estés en diferentes pruebas, angustia, pasándolo mal, ora y alaba al Señor. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos de nosotros lo que hacemos es nos apartamos del Señor, nos alejamos de la iglesia cuando estamos pasando una dificultad en vez de acercarnos más, en vez de orar más, en vez de alabar más. Porque en medio de eso, en medio de la alabanza, Dios tiene también la liberación. ¿Y saben lo que pasa con ellos?
Entonces dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos fueron soltadas, fueron liberados. ¡Wow! Así que confianza en el Señor trae la liberación. La prueba, la angustia no es para siempre, los azotes no son para siempre. Siempre Dios trae la liberación y quiere traer una liberación en tu vida y en mi vida. Quiere traer esta respuesta que estás esperando por mucho tiempo. La tiene, pero sigue orando, sigue adorando, sigue tomándote de este Dios todopoderoso. Porque viene la solución. ¡Wow! En el mundo, dijo Jesús, y esas palabras deben resonar en nuestra mente. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en su poder, porque Él nos librará, porque Él ha vencido al mundo. Y Él está con nosotros, y Él está por nosotros, y está en medio de nuestras dificultades, y tiene la solución para salir de cada problema y de cada dificultad. Pero, ¿qué está haciendo Dios realmente en medio de esto? ¿Por qué no me responde tan rápido o de la forma que yo pido? Está haciendo algo importante. Está trabajando con tu carácter. ¿Por qué? Porque tenemos que conocerle y entenderle. Muchas veces parte de nuestras dificultades porque no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos a Dios, no entendemos el proceso. ¿Por qué tengo que pasar por eso? ¿Por qué se ha prolongado tanto? ¿Por qué no recibo una respuesta? Y muchas veces es que necesitamos conocer y entender. Jeremías 9, 23 al 24 dice así. Así dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas el que ha de alabarse en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow. Así que un valor muy alto para los cristianos es seguir conociendo a Dios. Lo hemos conocido en parte, todavía no conocemos tanto de Dios. Y Dios usa las dificultades, usa estas cosas oscuras o malas que nos acontecen para mostrarse, porque quiere darse a conocer como el Dios proveedor, como el Dios sustentador. Así que también al pueblo de Israel, cada vez que debía aprender quién era Dios, Dios se lo enseñaba. Así que Israel decía, uy, ganamos la batalla, este es el Dios de los ejércitos de Israel. Cuando les proveía o cuando los sanaba era Jehová Rafa. Y el nombre de Dios se fue conocido debido a la experiencia que el pueblo de Dios iba a vivir. Porque un cristiano de teoría es un cristiano religioso. Porque todo lo que aprendemos del Señor nosotros tenemos que experimentarlo. Debemos tener una fe experiencial que vive la experiencia con Dios, que cuenta como contaron sus testimonios los hermanos aquí. Yo viví esto y esto es lo que pasó en nuestra vida. Y eso trae poder y liberación. Así que tienes que ser un cristiano que experimente diferentes etapas en tu vida y diferentes partes del carácter y del poder de Dios. Así que uno de los propósitos es que les conozcamos y les conozcamos más. Y Pablo estaba enamorado de Dios y quería seguir enamorándose. Y prosigo en este conocimiento de conocerle y entenderle. Así que, ¿en qué nosotros nos debemos de alabar como cristianos? No en la bonita música que hacemos, no porque aparecemos en las redes sociales y a cuánta gente tomamos, sino que si realmente nos vamos a alabar, alabémonos en esto, en que conocemos y proseguimos en el conocimiento del Señor. ¡Wow! Así que una iglesia que
que prosigue en el conocimiento de Dios es una iglesia que no se estanca, que siempre trae algo nuevo, que siempre hay algo fresco y nuevo para la vida, porque Dios es infinitamente grande y vamos a pasar toda nuestra vida conociéndole a Él a través de la experiencia. Oseas 6:3 al 6 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Y Oseas lo está diciendo, que conoceremos a este Dios, pero proseguiremos en el conocimiento de Él. Así que parte de tus aflicciones, el propósito de las aflicciones es también que Dios se da a conocer en medio de las aflicciones. Así que estarán con nosotros, pero con un propósito, no porque Dios es malo. Dios no te trae aflicciones. Primera cosa. Teología simple. Dios no te trae aflicción. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que entra un loco aquí y viene con una metralleta y mata a 5 de nosotros, como ha pasado en algunas iglesias. O mata al pastor. Pues, mejor que mate al pastor. No al predicador. No estamos exentos. Que entra un coche aquí a toda velocidad y se carga todo. No estamos exentos. Pero el Señor nos está diciendo, nos prepara para esos tiempos. Confiad, yo he vencido al mundo. Y yo me voy a dar a conocer a través de las aflicciones. Y quiero que me conozcan más, porque quiero tener una intimidad profunda contigo. Quiero tener una experiencia profunda y personal contigo. No solamente colectiva como iglesia, que yo, no sé si se puede decir, flipé con las alabanzas. ¿Se puede decir? Estaba encantado con las alabanzas. Estaba enganchado y la verdad que wow, suenan cada vez mejor y nos llevan al cielo. Y colectivamente wow. Pero Dios quiere tener esta intimidad, donde tú pasas esa aflicción en forma personal y tienes que hacer tan personal al Señor que decirle, Señor, yo quiero salir, dime cómo y yo quiero conocerte más en esta situación. Nosotros con Vicky, después de pruebas que hemos pasado en el campo misionero, hemos comprendido, ahora sabemos por qué el Señor nos hizo pasar por estos procesos. Ahora entendemos por qué 3 años de que cosa no arranca. Por eso que vino esta situación, porque debíamos aprender un principio, un valor o parte del carácter de Dios que no habíamos conocido. Wow. Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Wow. Muchas son las aflicciones del justo, pero de una de ellas le librará el Señor. ¿No? Pero de todas, dígalo, pero de todas de ellas nos librará el Señor. ¡Wow! Palabra de Dios. Y pueden tomar su tiempo, pueden ser muy rápidos, pueden tomar un proceso y va a depender de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero Dios es bueno, Dios nos va a llevar al conocimiento de Él, nos va a mostrar su carácter y su amor. Y tú vas a comprobar que te ama y que te amó en medio de las dificultades, en medio de la separación familiar, en medio de la aflicción. Dios estaba ahí amándote, cuidándote y también queriéndote ayudar. Dios está presente en tu vida y está presente también en medio de las tribulaciones. Y ahora promete que de todas ellas nos librará el Señor. Pablo en su carrera decía que él tomaba todo por basura. Que la fama o el conocimiento que él había adquirido
de su preparación, esto no es nada. Lo que a mí es más importante, decía Pablo, es seguir conociendo a este Dios, que una vez se le apareció camino a Damasco y que lo hizo pasar por muchas tribulaciones para que le conociera. Dijera, este es mi Dios. Y Pablo llega a decir algo muy importante y muy profundo, mostrando un poco el carácter de Dios en medio de las dificultades, que es, te ama, Dios nos ama. Y Pablo dice en Romanos 8, 35 y 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Lo que Pablo estaba diciendo, mira, ¿quién nos va a separar? El amor de Dios es más grande. Nada nos va a separar, ni tribulación, ni angustia, porque tú nos has amado. Tu amor es lo más profundo. No alcanzo a comprender ni tu anchura, ni tus dimensiones. Tú me has amado a mí con nombre. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Y Pablo había comprendido que toda esta tribulación no lo podían separar del amor de Dios. El amor de Dios era el más fuerte, el que se había pegado a su corazón, el que le había salvado, el que lo había liberado, el que lo había inundado. Él servía a Dios por amor, porque cuando estamos llenos del amor de Dios, podemos llevar y sobrellevar las pruebas, las cargas los unos por los otros, y en medio de la aflicción aún tener gozo y paz, porque el amor de Dios nos inunda. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios que ha sido puesto en nosotros? ¿Tribulación o angustia? Nada. ¡Wow! Aunque dice Pablo, nos llevan como ovejas al matadero, y estaba pasando una realidad. Pero dice él, pero somos más que vencedores en Cristo, en aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Yo quiero que te ponga de pie, porque tú eres un vencedor, porque somos vencedores, porque la iglesia de Cristo, la novia de Cristo ha vencido a través del sacrificio del Cordero. Nosotros somos llevados de gloria en gloria. Aún en medio de las tribulaciones somos llevados de gloria en gloria. Somos llevados a tomar, a conocer más a Dios y a hacernos más fuertes. Somos llevados a tener más unción. Somos llevados a tener más amor por Dios y por los demás. Así que piensa en tu problema. Tu problema es pequeño. Delante de Dios, todos los problemas son pequeños. Todas las angustias son pequeñas. Hay un Dios que te quiere llevar a la gloria. Te quiere librar de tu enfermedad. Que te quiere librar de tu aflicción, de tu azote, porque te ama. Te ama. Dios te ama. Poder en el nombre de Cristo.
en el nombre de Jesús. Escuchamos cadenas en esta hora romperse, cadenas de maldición, Señor, de yugo de esclavitud, cadenas de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Oímos estas cadenas romperse. Vemos, Señor, el terremoto que produce en medio de nuestra cárcel. Señor, ahora estás libertando a los cautivos. Aquel que está en la cárcel, que está encadenado, tú estás rompiendo sus cadenas en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, tú estás trayendo soluciones económicas para esa persona, esa familia que está pensando cómo va a ser en este mes. Tú estás trayendo los recursos económicos en esta hora. Señor, tú estás sanando heridas del pasado, trayendo óleo de alivio en medio de heridas del pasado. Señor, estás liberando la mente de personas, estás liberando las mentes cautivas, la estás llevando a la luz, Padre, en el nombre de Jesús. Y estás trayendo un fuego de Dios. Estás ungiendo a personas con fuego santo para que te den la gloria, para que hablen en tu nombre, para que liberen a otras personas de las ataduras y de las aflicciones. Señor, estás derramando sobre tu iglesia óleo santo de sanidad interior, de sanidad física, de sanidad material. Padre, gracias. Nos está llevando de gloria en gloria. Jesús ve una iglesia gloriosa en vosotros. Se alegra el corazón de Dios con vosotros hoy. Se alegra el corazón de Dios con vosotros. Mi iglesia la amo. Me alegro con vosotros, como sois fieles. Oh. Canto con vosotros, danzo con vosotros. Gracias, iglesia. Wow. Gracias, Señor, por tu pueblo que te alaba en Puerto del Segundo. Gracias, Señor, por esta iglesia que ha sido fiel en medio de las dificultades, que ha pasado las tormentas más grandes, Señor. Gracias por dar la fuerza en medio de la debilidad, pero tú nos miras como glorioso. Y esta iglesia es gloriosa y Dios te está mirando como glorioso. A los pastores, a los líderes, a los miembros de esta iglesia, vais de gloria en gloria. Estáis en el proceso de esta glorificación, de esta santidad que Dios está trayendo más y más en la iglesia, este poder de Dios. Pero quiere decirle que el sentir de Dios es de gozo y de alegría en este día. Wow. Reconcíliate el que está enojado. Gózate el que está triste de corazón. Alégrate en el Señor. El Señor ha declarado en este tiempo de paz, tiempo de seguridad, tiempo de amor profundo. Gracias, Señor, por lo que estás trayendo, Señor. Gracias, Señor. Esperanza, wow, Señor, esperanza que se perdió, viene ahora, Señor. La esperanza del Señor viene del Señor. Gracias, Padre, gracias. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a cada niño, a cada niña, Señor. Bendice cada matrimonio en el nombre de Jesús en este lugar, para la gloria tuya, para la gloria del reino de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos a declarar. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en su nombre aquí. Hay poder. Se rompen las cadenas. En el nombre de Cristo. Amargura, toda aflicción.
Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Marcelo, por la palabra en esta mañana. Hay una palabra que está en mi vida de continuo en los últimos tiempos y es precisamente Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, y que yo creo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas para que podamos conocerle de tal forma y manera que podamos estar firmes en medio de las dificultades de la vida. Dificultades que, como nos contaba nuestro hermano Marcelo, están ahí, van a estar ahí, pero que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a tener ahora nuestro tiempo de ofrenda y queremos despedirnos de las redes, agradecerles este tiempo y esperamos que la palabra haya dejado huella en cada uno de ustedes, cada uno de vosotros. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde.